Hola a todos. Hoy estamos aquí en la sala Antar con el famoso hipnólogo Ricardo Bru. Ricardo Bru es una persona muy polifacética. Es diplomado en psicología clínica, tiene un máster en hipnosis por la Open University de Miami, en Estados Unidos. Ha sido presentador y guionista de diferentes espacios de televisión. Ha colaborado en muchas televisiones, en más de 20 países. Aquí en España ha estado en Canal Sur, el Canal 9, en Televisión de Madrid, con los programas Flashback y Regreso al Pasado, también en Telecinco. Bueno, es impresionante todo su currículum y toda la información que nos puede dar. Aquí, buenos días, Ricardo. Buenos días. Encantada de estar aquí. Igualmente, de trabajar en combinación con Blancama, ¿no? Esto es para mí un honor. Muchas gracias. Fundación Blancama está encantada de que hagamos cosas juntos a partir de ahora, ¿no? Aquí tenemos pero bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de su faceta más de investigador y como formador, cómo transmites todo tu conocimiento, ¿no? La verdad es que antes hablabas del currículum. El currículum lo único que te garantiza es que eres ya mayor, es decir, que ya tienes unos cuantos años. Haces currículum porque llevas muchos años de trabajo, es verdad. Eso es el currículum. Años de trabajo. Muchos años y muchas experiencias. Exacto. Vamos a comenzar por lo más básico, la pregunta que nos viene a todos: ¿qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es un estado de la conciencia. Lo repetiré: estado de la conciencia, no sueño, no falta de conciencia. Lo que ocurre es que la hipnosis inhibe, hace una inhibición a ese estado. Nosotros tenemos un consciente que es el que nos dice: levanta la mano, ciérrala, habla. Lo ejecutamos porque queremos. Si inhibimos esa facultad, vamos a llamar crítica, y una persona nos dice, por ejemplo, cierra la mano o ábrela, en ese momento estamos actuando en el plano hipnótico. Pero no es un plano hipnótico porque no tengas personalidad. Es un plano hipnótico porque has inhibido la conciencia. ¿Y la voluntad? Bueno, solo hay una cosa. Cualquier cosa que hacemos, lo hacemos por voluntad propia cuando estamos en plenas facultades. ¿Qué quiere decir? Totalmente conscientes, no perturbados. A partir de ese momento tenemos la voluntad. No es que te quedes con la voluntad, te quedas con una parte de la conciencia que es la crítica. Es que es un poco diferente. Nunca dominamos la voluntad, ayudamos, porque estamos enfocándolo en la terapia. Ayudar a la gente, por ejemplo, a vencer una adicción, ayudar a la gente a ser más feliz. No nos quedamos con su voluntad, se la potenciamos. Le ayudamos a que tenga más. O sea que nunca quitamos la voluntad a nadie. Ya me estás contestando que te iba a preguntar para qué sirve la hipnosis. Me estás diciendo sí, en realidad para muchas cosas. Quizá en España no es tan conocido, pero por ejemplo en Estados Unidos la mayoría de deportistas de élite tienen un entrenador que utiliza técnicas de hipnosis para mejorar marcas. Conozco el caso concretamente de un tenista norteamericano que se preparaba los partidos a través de la hipnosis, O sea, hacía realmente toda una preparación hipnótica, una programación. ¿Para qué? Pues para no fallar ese golpe, para tener esa capacidad de resistencia, porque como es aumentar la capacidad, cuando más capacidad tiene un deportista es mucho mejor. Pero también hay otras facetas, oratoria, en fin, es amplio. ¿Y qué método de hipnosis utilizas? Porque hay muchos, se habla mucho de hipnosis. Sí. Mi método será el mío. Es posible que cada uno de los que nos dedicamos a esto tengamos el nuestro, ¿no? Yo le llamo hipnosis breve. La hipnosis tiene que ser breve porque tiene que ser eficaz. Y para que sea eficaz no puede tardar mucho. ¿En qué? En producirse el fenómeno. Y también orientar muy bien al sujeto. Yo le llamaría hipnosis breve, sí. A mí me lo define claramente. Existen otras técnicas de hipnosis basadas en relajación, basadas en diferentes grados de inducción, pero el tema es el tiempo. El sujeto normalmente acude nervioso a las sesiones y hay que procurar un método
que le haga que sea rápido y eficaz. Hipnosis breve. Perfecto. ¿Y qué diferencias y ventajas tiene la hipnosis a otras técnicas? La primera es que no utilizamos medicamentos, nada. Es la palabra, a lo mejor algún estímulo táctil, como un pequeño tocar un poquito la frente, una mano, pero nada más. Me enseñamos al sujeto técnicas mentales en lo psíquico, le enseñamos a relajarse de verdad, de forma integral, le enseñamos a concentrarse y después a explorar sus propias posibilidades, porque en el fondo siempre hay, el mejor terapeuta es uno mismo, y lo que vamos a hacer es que el sujeto aprenda a curarse. Esa es la clave, esa, no otra. ¿Y la regresión qué papel? Bueno, la regresión es una de las facetas a mí que más me interesan, porque nosotros tenemos un nivel en lo mental que le llamamos memoria, es decir, recordamos hechos y datos. Yo qué sé, yo cuando tenía 7 años jugaba con un partido de fútbol con mis amigos y yo pienso, quisiera recordarlo, porque no sé si marqué yo el gol de aquella final o lo marcó mi compañero, pero es que me ha olvidado, es que no me acuerdo. ¿Puedo recordarlo? A veces me han preguntado eso. Entonces la persona entra en ese plano, empieza a recordar y revive de nuevo ese momento. Esa es la regresión de memoria de esta vida. ¿Qué ocurre? Que si vamos retrocediendo, nos vamos a los 5 años, a los 2, al 1, sigue habiendo información y ya no le pertenece en esta vida, y ahí se nos abre otro abanico, otro mundo, otro aspecto. Otro mundo. Yo te iba a decir si se pueden recordar otras vidas, hablando de recuerdos, de memoria. Yo digo que sí, pero solo lo digo yo, que no tengo tanta autoridad más que la mía misma. No está demostrado científicamente la reencarnación. Como tampoco está demostrado científicamente, por ejemplo, la vida de Jesucristo. Ni tampoco está demostrado que otras de las grandes verdades de la humanidad necesiten una prueba. La reencarnación es un estado de conciencia y una forma de entender la vida. Por lo tanto, no se puede separar de fe, de crecimiento personal. Me lo imagino al revés. No existe la reencarnación, estamos aquí de casualidad, todo lo que hacemos no tiene sentido y además es solamente una especie de paradoja cósmica, que estamos aquí como algo intrascendente. Pues qué aburrido, sería muy aburrido, sería poco sentido. Yo normalmente hago las sesiones y yo noto muchas cosas. Por ejemplo, una madre que ha perdido a su hijo, que quiere contactar, que quiere hablar con él. La corriente energética que yo veo en ese momento me habla de esa trascendencia. Estoy seguro, personalmente, solo lo hablo desde ese punto de vista, que existe la vida después de la muerte, que volvemos a venir una y otra vez hasta que lleguemos a un plano que no lo necesitemos. Por eso, claro, lo digo como Ricardo Bru, no como científico, porque no es demostrable. Sí, no lo es. Tú tienes una faceta muy importante de investigador, de querer investigar, comprobar científicamente. Esto como... Investigar porque, claro, todos, uno que va acercándose a los 60, hemos perdido seres queridos por el camino, hemos vivido el dolor de muchos, de nosotros mismos, cuando hemos perdido a ese ser querido. Son formas de entender. Ese ser querido se ha ido, estaba aquí como una casualidad y ya nada, se ha evaporado, ya nada existe. Bueno, eso es mentira, porque por una razón, porque está en nuestra mente. Ya lo decían los antiguos egipcios, y a esa faceta le llamaban REM. El individuo sigue vivo mientras se recuerde su nombre. Y claro, si recordamos su nombre, sigue vivo. Y para la madre, para el padre, para la hermana, su hermano, su hijo, sigue vivo porque lo recuerdan. Por lo tanto, eso ya no ha muerto. No ha muerto, porque está presente. ¿Dónde? En su mente. Lo recordamos, ¿no? Yo mismo puedo acordarme pues, de un familiar que hace 20 o 25 años se fue, pero lo tengo aquí, yo lo veo, lo puedo ver cuando quiera.
Ahora imaginémonos que no solamente lo pueda ver por memoria, sino que en regresión hipnótica pueda volver a sentirlo, a volver a notar que lo puedo tocar, que el perfume que llevaba lo puedo volver a oler. Eso es fantástico, pero esto se puede hacer. Y de hecho lo hago. ¿Y qué utilidad tiene esto para...? Sobre todo superar el duelo, que ya es mucha, sí. Pero también la esperanza. Una madre me viene porque su hijo ha fallecido de un accidente. En ese momento está ofuscada pensando sobre la tristeza de la vida, y en ese momento le dices, su hijo ha dejado de estar aquí, se encontrará con él en un futuro, pero él está presente con usted, lo que pasa es que usted no lo nota. ¿Quiere contactar con él? La persona entra en trance, la persona entra en concentración, lo ve, lo siente y sale recuperada, sale con esperanza, que es mucho. Sí. Y es lo que le podemos dar, esperanza y fe. Claro, yo parto de que yo me lo creo, claro que me lo creo. Además lo he experimentado. Que mi experiencia personal no es muy importante, pero yo he estado en coma porque tuve un accidente gravísimo. Ajá. Que estuve 15 días en coma, en la UCI. Eso me enseñó a seguir por este camino, y este camino es ayudar a los demás. ¿Cómo? Pues hay fe, hay esperanza, y se vuelve a venir, de verdad lo creo, se vuelve una y otra vez. Y porque bueno, dices que no es lo de menos, pero esto puede ser interesante. A mí me parece curioso. Sí, lo que pasa es que para no personalizarlo, porque hay tantos casos, ¿no? Pero sí, yo mismo, en el momento que mi vida estaba en grave peligro, sí. Tuve experiencias. Era yo joven y me encaminó hacia lo que estoy haciendo ahora, porque nada fue igual. Yo vi a uno de mis abuelos hablándome y no estaba allí porque hacía años que había muerto. Y digo, si yo lo he visto, yo lo he sentido, no me lo he imaginado, porque me dijo cosas que yo no podía saber, porque nunca me las había explicado mi madre. Pero él sí. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento fue percepción extrasensorial. Bueno, si se quiere buscar la contra, siempre encontrarás, eres el escéptico que diga que no. Pero yo salí del coma y recordé las palabras de mi abuelo, mi madre me las confirmó, y para mí fue una prueba irrefutable de que existe vida después de la muerte, para mí. Entonces, con este interés, con este ímpetu, con esta energía hago mi trabajo. Claro, pues si yo no me lo creyera yo, esto no se puede hacer desde la distancia, como aquel que opera como algo que no le va. No, a mí me va, y estoy implicado, siempre. Claro, hay que vivirlo para sí, poderlo transmitir. Sí. Y además, la experiencia que suelen llamar el túnel de la muerte, ¿esto lo experimentaste? ¿Es algo parecido? La verdad es que no. Algo parecido sí. Siempre me preguntan, ¿no?, los que saben que viví por esta experiencia. Yo no vi ningún túnel, pero sí vi niebla. Niebla sí. Y una conciencia plena de que podía flotar. Pero sobre todo, cuando apareció mi abuelo, concreto, no me apareció como una luz, como, bueno, Hollywood tiene mucho que ver a veces con los conceptos. No, lo vi como te estoy viendo a ti, a mi lado, directamente, sin preámbulo. Y hablándome, no, hola, ¿qué estás? ¿Qué haces aquí? No. Sino hablándome directamente de cosas que a mí me preocupaban. Y yo en ese momento lo tomaba todo con una normalidad que solo en este estado la podías tomar. No vi el túnel, pero sí había niebla. Tampoco había suelo, no había ningún lugar físico concreto, pero estábamos como ahora estamos tú y yo, quizá de pie, no lo sé. Los detalles no eran importantes, pero veía, mi abuelo tenía unas manchas en esta zona de la sien, y vamos a decir que tenía el párpado muy caído, y eso lo veía yo perfectamente, pero perfecto. Incluso él era fumador de pipa. Pues me vino ese olor a pipa, como si su ropa pero estoy hablando que esto era en un sueño, no estoy hablando de nada de contacto, pero yo lo sentí, y se lo dije a mi madre lloró, porque él me empezó a hablar de cosas de mi madre cuando era pequeña,
cosa que yo no podía saber porque ella no me las había explicado. Y fue un momento emocionante. Eso me cambió la vida, sí, totalmente. Para creer y para investigar. Nunca tendré pruebas, ¿eh? Tengo que quedarme con las emociones, pero es bastante. Es bastante, porque la gente sale bien. Casi todos los cursos que hago, la gente sale dándose abrazos, se dan besos, se dan abrazos. Digo, oye, parece un curso de estos de emociones. Es que lo son, porque en el fondo, si no se vive así, ¿qué es? ¿Un curso frío de qué? ¿De técnicas? No, no interesa. Entonces, esta experiencia de poder contactar o hablar con seres que se han ido, ¿esto se puede conseguir con regresión hipnótica? Bueno, de hecho, es que es por lo que soy conocido. De hecho, el programa Flashback, que lo dimos en 20 países, sobre todo en Estados Unidos, todavía tengo yo gente que me escribe. Allí poníamos a personas que habían perdido su ser querido y en vivo tomaban contacto y hablaban con ellos. Y muchos recibían, primero, esperanza, es que es muy importante, esperanza de que esto no se acaba. Segundo, contacto directo. Muchas de las cosas, creo que hay algo por YouTube, pero bueno, ahora mismo yo no lo controlo muy bien, porque pues gente que se daba el abrazo, es el abrazo de volver a encontrar, veías ese momento, ese lloro, y se daban el abrazo. Claro, eso tiene un valor terapéutico incalculable. Y eso pasa, sí. Y eso va a pasar en los cursos, Blanca. Lo va a hacer la gente. Si quieren, evidentemente. Pero si alguien viene con esta necesidad, lo va a vivir. Porque lo llevo más de 30 años dedicado a esto, haciendo esto. ¿Y cómo, bueno, has dicho que científicamente, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo explicas? ¿Para ti existe este contacto que hay con estos seres? Bueno, científicamente no, porque el científico necesita que la prueba pueda ser comprobable. Y cada caso es único. Claro, entonces nunca podrías comprobar. Pero para mí resulta que ¿qué es la conciencia, la vida? El total completo, ¿verdad? Uno piensa, ¿por qué no mueren? Bueno, porque de una u otra forma son energía. Ah, pero la energía no muere. Si no muere en la naturaleza, nosotros no morimos. Nosotros nos transformamos, pero no morimos. Y mientras haya quien te recuerde, estás vivo. Y como todos nosotros queremos a nuestros seres queridos, siguen vivos. Llego hasta ahí. Pero nunca me han venido, pero sí han pasado cosas. Yo te las voy a contar, Blanca. Por ejemplo, una persona ha contactado conmigo en directo en un programa diciendo que en una mesita de noche del cuarto de arriba, que nadie se acordaba en esa casa, había un determinado objeto. Bien. Nosotros hemos acabado el programa, la mujer ha ido a su casa, nos ha llamado y ha encontrado ese objeto. Claro. ¿Cómo lo podía saber? Si se lo ha dicho en vivo y en directo, si hemos conseguido que tome ese contacto, y dice, ¿pero qué es lo que te está diciendo? Yo le decía, ¿no? Yo estaba así, haciéndole la hipnosis. Ya dice que en la mesita de arriba, iba preguntándole, ¿no? ¿Pero qué mesita? En la habitación de arriba. Después cuando despierta, ¿qué hay arriba? No, allí es el cuarto que jugaban los niños, pero hace mucho tiempo que ni entramos. Acabó el programa, se fue a su casa y evidentemente había unas llaves que tenían, vamos a decir, un significado especial para la protagonista. Y en el fondo era una cosa que yo entendí muy claro, era una prueba, como una prueba de vida, ¿no? Decimos, la prueba de vida cuando hay un secuestro, una prueba de que esto no es un montaje, no es una fantasía, es que sin que nadie lo supiera, ni el cámara, ni los que estábamos en el estudio, ni la persona que ha venido, ni nadie, nos han dicho, ¿quieres una prueba? Sube arriba al segundo piso y allí hay algo que verás que soy yo el que te habla. Y llega y está. Y ahora viene la pregunta. Si yo no lo sabía y ella tampoco, ¿cómo se supo que estaba allí la llave? Habrá que contestar a eso. Hasta ahí llegan las pruebas, pero no es ciencia eso, ¿eh? Tampoco, eso no es ciencia. Pero es interesante, ¿no? Sí, sí. Es interesante, sí. Eso da que pensar. Da que pensar, sí. Y hemos hablado de
contactar o hablar con otras personas. Sí. Y esto tiene un hecho terapéutico muy claro, que muy es... claro, el duelo, la esperanza, el sentido de la vida. Porque claro, imaginemos, desgraciadamente, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor está en una enfermedad grave o muy grave, sin citar ninguna, que todo el mundo puede pensar en ellas, y a lo mejor en ese momento se está preguntando el sentido de la vida. Si hay alguna forma que pueda acceder a un nivel de esperanza, es que no tiene precio. No tiene precio, no. Emocionalmente ayuda claro, muchísimo. Llega a una estructura muy buena. Y un poquito hemos comenzado a hablar de recordar otras vidas o experiencias. Otras vidas, sí. ¿Esto cómo puede ser y cómo nos puede ayudar? ¿Qué sentido tiene? Claro, los que somos o apoyamos la teoría de la reencarnación, bueno, yo en mi caso, porque me declaro abiertamente budista, me declaro, o sea, siempre por no engañar, ¿no? Yo me declaro porque es algo que me siento afín, pero no hace falta ser budista para creer en esto, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente es que hay suficiente tiempo en un plano de existencia, que es una vida, para llegar a los niveles de estructura, de conciencia plena. Respuesta: no, porque casi cuando empezamos a aprender ya nos vamos. Cuando empezamos a entender, nos vamos. Por eso los antiguos, ¿verdad?, siempre ponían a los ancianos como jueces, porque realmente cuando una persona es joven le queda mucho por experimentar. Según el Samsara, que es de la ideología, sabéis que es de concepción del hinduismo, todo es una rueda donde hay diferentes niveles de ciclos y vamos experimentando diferentes estados. El budismo lo explica muy bien, dice que al nacer, pues apenas, y es verdad, apenas tenemos niveles sensoriales, y al final de nuestra vida pues acabamos arrastrando nuestro propio cadáver, ¿no? Pero hemos experimentado desde el flechazo, que es una parte del samsara, hemos experimentado el amor, el desamor, el egoísmo, la embriaguez, hemos experimentado muchas cosas y todo eso nos ha hecho ser como somos. ¿Quién no se reencarna? En mi creencia es Buda. Buda no se reencarna porque es un iluminado, porque él no necesita volver, porque ha llegado a un nivel que no necesita más experiencia. Pero claro, los que no somos Buda, ni nos parecemos, tendremos que venir más de una vez. Ojalá algún día lleguemos. Pero ese es el camino, la iluminación. La iluminación es conocimiento y la hipnosis puede ser una llave a ese conocimiento. Sirve para eso también. Ajá. ¿Y de qué manera? Bien, muchas veces nosotros tenemos... ¿Qué es lo que la conciencia crítica se vuelve un océano del ego? A veces somos tan críticos que lo que está en juego no es realmente el conocimiento, sino nuestro ego, nuestro orgullo. Y nuestro orgullo nos nubla el conocimiento. La hipnosis nos puede servir para darnos cuenta que primero no somos nada, no sabemos nada, pero que sabemos mucho cuando estamos en relación con los demás. Que se aprende más de una caricia, de un cariño, que de 2 tomos de enciclopedia. Y si vamos por ahí, vamos bien. Pues esto es lo que nos enseñaba Buda. Nos enseñaba esto, el camino del amor, del conocimiento, de la compasión. Al ser humano le cuesta mucho ser compasivo. Y si somos compasivos, avanzamos, si no, no. El orgullo, nos aferramos a ese orgullo, esto es mío, el apego mío, es mío, yo, y ahí entramos en la crisis. La hipnosis sirve para romper los yoes y darnos cuenta de quiénes somos, tan iguales que al otro que somos casi idénticos, no tan especiales. Somos únicos, pero... Únicos en cuanto a que no somos repetibles, pero no somos superiores a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Y en relación con lo que comentábamos de otras vidas, cuando mediante hipnosis podemos recordar otras cosas o que hemos hecho en otras vidas, y esto ¿para qué nos puede servir? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, podemos aproximarnos al recuerdo, exactamente fiable al punto de que una persona en regresión pueda recordar toda la vida que tuvo, yo que sé, hace 400 años, no funciona así.
Ojalá, ¿no? Eso es película, ¿eh? A mí me gusta mucho el cine, pero solo se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, Arthur Clarke en Sri Lanka tenía muchos casos documentados, sobre todo de niños, ¿no? De niños que, por ejemplo, de forma espontánea, una niña entra en fiebre. Es un caso que también se encuentra en YouTube con Arthur Clarke. La niña, de alguna manera, abreviando, para no enrollarme mucho, tiene la necesidad de ir a una aldea vecina. Los padres la acompañan y en esa aldea vecina se les había muerto una niña, más o menos a la edad que tiene ahora la niña, que ha tenido la necesidad de ir. Cuando la niña entra en esa casa, una casa en Sri Lanka de madera, ¿no? Una casa, va directamente a donde tenía los juguetes y empieza a jugar con ellos. Claro, lo que primero uno piensa es, ¿cómo lo sabe? Después Clarke nos dice que ella había sentido que en el momento que tenía la misma edad, quería el juguete que ella estaba jugando cuando murió, que murió en una inundación, típica además en Sri Lanka. Bueno, esto queda ahí. Pero lo que no nos dicen es, ¿cómo te llamabas antes? ¿Qué número de DNI tenías? ¿Cuál era tu teléfono? Es que no es eso. Otra cosa, no nos reencarnamos intelectualmente, sino esto sería un chollo. Estudias en esta vida y en la próxima ya tienes el título. Eso no va así. No, lo que se reencarna es el amor, el afecto. Solo eso. A lo mejor a algunos les parece poco, pero no se reencarnan vanidades ni orgullos. Eso lo desarrollamos en la vida. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pero no es por repetir exactamente lo mismo, sino por experimentar. Experimentamos sensaciones similares a la causa, no idénticas. No idénticas. ¿Me explico bien, Blanca? Es que no estoy muy seguro. Ahora me quedan dudas aquí. Es que es muy difícil el karma, ¿eh? Sí. El tema de otras vidas no es fácil, no es fácil. Por eso en el curso lo que más les enseña ¿qué es? Una persona, por ejemplo, tiene una artrosis reumatoide y en otra vida, esto si quieres puede parecer una anécdota, sale que se cae de un caballo siendo muy joven. Y me dice, después cuando despierta, que no es despertar, sino vuelve a plena conciencia, de que ahora entiende por qué tiene dolor. Digo, no es porque te caes del caballo, vete antes del caballo. ¿Qué pasaba? Discutía con mi marido y le quería dejar. Entonces eso ya me dice algo más, es decir, de una emoción, sí que hubo la caída del caballo más todo, pero no por solo la caída del caballo. ¿Ahora me he explicado mejor, Blanca? Sí. Es que es complicado, pero ¿qué ocurre? Que si ella tiene que trabajar en otro plano de existencia, hubo un desapego afectivo que ella no resolvió bien y ahora se le repite, se le vuelve a repetir, en forma de artrosis, no. Que es curiosamente cuando tiene el problema de artrosis y los dolores, le empiezan con la separación de esta vida que también se le produjo. Y ahora ya hacemos un nexo, la separación de un plano anterior, la de ahora. En una cayó del caballo, bueno, iba a caballo, en esta es artrosis. ¿Qué ocurre? Que en ambos casos ella no actuó bien, vamos a decir, no actuó de forma adecuada, moral, si quieres, compasiva, sino que tomó decisión un poco aséptica y sin compasión alguna, y eso dejando vamos a decir, afectados a otras personas, de alguna manera nos causa algún tipo de deuda. Llamaremos deuda, llamaremos deuda. Deudas tenemos siempre, pero en este caso las afectivas se pagan, seguro. Has nombrado el karma. ¿Qué es para ti el karma? Bueno, es todo aquello, todo lo que experimentamos sin plena conciencia. Porque seguramente si tenemos plena conciencia, muchas cosas no las haríamos. Pero cuando las hacemos sin pensar, pero puede causar un daño al tercero, al cuarto o al quinto. Cuando afectamos a un colectivo, a un grupo de personas, claro, experimentando sensaciones similares a la causa inicial, pues puedes tener perturbación a una serie de personas. Por lo tanto, plena conciencia, ser compasivos y muy respetuosos. Es que hay que ser muy cariñoso y muy respetuoso. Y todo y así seguro que te equivocarás. Es decir, ya intentando ser bueno, vas a fallar.
Con que no te digo el que es inconstante, el que no tiene aprecio por los demás, que es sádico, cruel. Esto es muy complicado para esta gente. Ya, de todas maneras ya se lo encuentran luego, ¿eh? O sea, no es que quede ahí, no. Esto se lo encuentra y por eso hay que ayudar a esta gente también a despertar conciencia. Yo he encontrado que la hipnosis es algo que a todo este grupo, este colectivo, ahora estamos aquí en un centro de yoga, en un centro, por lo tanto, donde se trabaja el espíritu, que se respira, ¿no? Entonces, no basta solo, a veces hay gente que no tiene suficiente con la meditación, necesita un poco más, un paso más, que es vivir situaciones que no puede experimentar porque no se han producido, pero cuando se las haces vivir, tiene una importancia terapéutica terrible, porque se dan cuenta del error. Es por eso que es útil la hipnosis. Si la haces así, si la ejecutas así. Sí, claro. Porque, claro, siempre a veces decimos, si hubiera sabido, lo hice sin querer o no era mi intención. Sí, pero tampoco nos traumaticemos. Si lo hicimos sin querer y podemos rectificar, entonces generamos el contrario. El dharma, es decir, una cosa es la causa, la otra también, vamos a decir, ese pago infinito que es hacer el bien sin mirar a quién, sino ayudar a los demás sin esperar recompensa. Entonces también podemos equilibrar la balanza. Pasa es que nos cuesta mucho ser altruistas. Cuando nos equivocamos decimos, yo no he sido, o la culpa es de otro. Primero yo no. Yo no he sido, la culpa es del otro. Pues es muy fácil. Me dijeron una vez en el centro budista que yo aprendí un poco el tema, porque esto no se aprende en 2 días, me dieron una máxima y yo dije, ahora lo he entendido. Dice, si quieres triunfar en la vida, di esta frase. Por ejemplo, yo le diría a otro, sea para ti la victoria y para mí la derrota, porque yo ya he ganado. Y me convencieron. ¿Me explico? Por lo tanto, ya les doy la victoria por adelantado y yo me quedo con la derrota, porque ya he ganado solo con la derrota, porque es algo que yo tengo de aprender. Esto es como el deporte, ¿no? Que lo importante es participar. Y tanto, y tanto, y tanto. Entonces, cuando a mí una de las cosas que me venían a la cabeza, cuando se piensa en otras vidas y, si tengo la experiencia de que en otra vida he sido bruja o he matado a alguien, esto que... Pero normalmente... ¿Cómo se vive después? Es aquello del karma. Es si el terapeuta, y vamos a intentar, que creo que es un poco la idea que tenemos, a formar terapeutas también sobre esto, el terapeuta, si está bien formado, no va a caer en el error de interpretar literalmente esto. Es que hay que tener en cuenta que el inconsciente no se desenchufa. Cuando una persona cree que ha sido bruja, a lo mejor es porque se ve perversa. Cuando una persona cree que ha matado a alguien es porque su agresividad no está bien conducida. Es decir, la regresión no es literal. Tú le preguntas a alguien, ¿dónde estás? Dice, estoy en el Coliseo romano. ¿No? ¿Y qué estás haciendo? Pues soy un gladiador y estoy matando cristianos. Despierta. ¿Es eso verdad? Pues seguramente no. Vale. Seguramente no. Es una interpretación simbólica, por eso el terapeuta tiene que saber muy bien discernir entre fantasía y realidad. Si no, esto sería, increíble. Es como una metáfora para darnos a entender algo. Pero te pongo otro ejemplo. Llega uno y dices, ¿dónde estás? Dice, estoy con mi hijo. ¿Y qué haces? Pues estamos paseando y mi hijo me dice que le explico un cuento. Bien. ¿Y qué vas a hacer? Pues se lo voy a contar. Cuéntaselo. Bueno, pues se lo cuenta y despierta. Y le digo, esto es verdad. Claro, ves, no hay gladiadores, no hay romanos, no pasa nada. Pero es tan importante saber explicar un cuento a un niño que eso sé que es verdad. Es decir, hay que saber discernir. Yo soy Juana de Arco, yo soy Cleopatra. Bueno, no habría prácticamente lugar, ¿no? Porque habría demasiadas. Si solamente pudo ser una, pues todas las demás que han salido son impostoras. Bueno, esto es un poco chiste, pero lo importante es saber, como estamos hablando del inconsciente, ¿por qué la gente quiere ser Cleopatra, o Marco Antonio, o Julio César, o el rey de los hunos? ¿Por qué? Pues porque hay algo que tiene que ver con su agresividad, con su conducta, con sus carencias, con su represión, que le hace tener esas visiones. Por eso el terapeuta tiene que discernir realidad
de ficción. Muy importante. Interesante. Cambiando un poquito de tema, ¿crees que estamos predestinados? Bueno, si entendemos como predestinación que a través del contacto con los demás, de nuestro entorno y de nuestro ambiente, existen unos patrones que si no cambiamos se van a cumplir, en ese aspecto sí. Claro. Por ejemplo, ¿la ignorancia aumenta la predestinación? Sí. ¿Quién se libera? El que tiene conocimiento. Por lo tanto, la gente que no hace nada, que no le interesa nada, que no estudia nada, que no se forma en nada, seguramente es marioneta del destino, seguro. Ahora, en un caso distinto, cuando intervienes en la conciencia plena, ahí ya no hay tanto. Ahí puedes cambiar la partitura.